Tiene la palabra el congresista Damer, autor del dictamen en minoría. Señora Presidenta, señores congresistas, este es uno más de los paquetes que constituyen una sola política. Política que consiste no en reactivar la economía del conjunto del país, sino en incrementar las ganancias de un puñado de empresas y de acrecentar la brecha de desigualdad en el Perú. Esa es la esencia del programa económico que sustenta el conjunto de los paquetes que se están analizando. Durante este mes de noviembre, el Poder Ejecutivo ha aprobado y enviado al Congreso de la República para su aprobación diversas medidas de política económica conducentes supuestamente a la reactivación de la economía nacional, en razón de la drástica desaceleración de la tasa de crecimiento que culminará este año alrededor del 3%. Las iniciativas legislativas son de distinto orden. Algunas buscan incrementar el gasto público con mayor gasto corriente y pequeñas obras para impulsar el consumo interno. Otras se proponen la mayor eficacia de la administración pública para facilitar las inversiones privadas, aún a costa de garantías públicas, por ejemplo, de carácter ambiental, de derechos laborales, como un nuevo régimen especial laboral para jóvenes de 18 y 24 años o competencias de los gobiernos subnacionales. Pero la esencia del paquete es un paquete que podemos llamarlo de la desigualdad. Vendría a ser el programa social no de los pobres, no de la clase media, sino de la plutocracia. El gobierno no enfrenta la crisis recesiva que azota actualmente al país. Está dedicado a incrementar gollerías plutocráticas a los grandes grupos de poder económico. Se ha visto obligado a retroceder en algunos aspectos, como la ley Coca-Cola, llamada Coca-Cola, y la privatización de las empresas eléctricas. Pero lo fundamental del paquete continúa. Su orientación es clara, definida: beneficiar estructuralmente a un puñado de grandes empresas endeudadas, mientras aumenta la precarización del trabajo y la vida social. La ilegal consideración del paquetazo respecto al trabajo anula la condición social, humana, productiva e inclusiva que la Constitución y los tratados internacionales de la OIT otorgan al trabajo, y pretende reducirla a una mercancía a disposición del poder económico, vulnerando los derechos y el modelo tripartito institucional en las relaciones sociales y laborales. El sector privado está siendo beneficiado al condonar deudas tributarias e incrementarse el endeudamiento público para acciones públicos-privadas y obras por impuestos. Veamos algunos elementos centrales. ¿Cuáles son los principales beneficios al Grupo Poder Económico? Según el MEF, los proyectos de APP de 2012 al 2042 suman 9.803 millones de dólares. Es previsible una duplicación de la cartera de proyectos entre 2014 y 2015 por más de 10.000 millones de dólares, equivalente a casi el 5% del PBI del 2013. Estos recursos son aportes del Tesoro Público en créditos o exoneraciones que entregan a un reducido grupo de empresas el recurso con el que el gobierno hizo caja todos estos años y que no supo invertir el ministro Castilla, anterior, en reactivar la economía nacional. La situación es realmente escandalosa. El sector privado, beneficiario de esta política económica, no tiene obligación directa para invertir estos regalos presupuestales. Más bien, le servirán para cancelar su creciente endeudamiento e incrementar fáciles sobreganancias. En julio del 2012, según cifra del BCR, el sector privado tenía una deuda de 20.981 millones de dólares, la que se ha incrementado a julio del 2014 a 31.326 millones de dólares. Si agregamos la deuda de corto plazo privada, subiría al 18.6% del PBI. El Estado, en sentido contrario, en julio del 2012 tenía deudas de 26.254 millones de dólares y a julio del 2014 la redujo a 24.042 millones de dólares. No solo para las EPP, según el MEF. Además, se transfieren de las APP, se transfieren otros recursos que están considerados en un monto de 3.850 millones de nuevos soles. Es total, es decir, un monto similar al MIDIS, que es el programa social para los pobres. Hay un monto específico que es el programa social para los grupos plutocráticos. El paquete económico, además, pretende transferir la rentabilidad de las empresas públicas, las rentas estratégicas y los bienes públicos, como los sectores eléctricos e hidrocarburos, a un grupo de poderosas y endeudadas empresas del sector privado. Pretenden privatizar Petroperú, las empresas eléctricas, el Banco de la Nación, las empresas de saneamiento. Plantean la modalidad de vender sus acciones y dejarlas bajo control privado total cuando vendan el 40% de las mismas, venta accionaria además a precios de regalo.
con las empresas, le transfieren el manejo de los precios y tarifas de bienes públicos estratégicos, como combustibles, agua potable y de riego, electricidad, que saqueará los ingresos de la población y que pagaremos todos los peruanos. El paquetazo Segura Confía PPK, por tanto, regala, PPK digo porque lo ha apoyado expresamente, regala a un puñado empresarial lobista los superávit fiscales que no invirtió Castilla y que llevó al país a la crisis económica actual. Acrecienta la brecha tributaria a favor de las 250 empresas más poderosas, beneficiándolas con la suma de 750 millones de soles, calculados y hechos públicos por Humberto Campodónico, además de poner a su disposición más de 5.000 millones de dólares que el MEF ha venido haciendo caja para transferirlos por estas diversas modalidades. Otorga de esta manera discrecionalidad a un puñado de empresas para hacer uso como crédito público de las obras por impuestos y de las APP, supeditando a sus intereses las obras públicas. Precarización del empleo y la vida social. La otra cara de la desigualdad es la precarización del empleo y la vida social. El cholo barato es la consigna. El mecanismo, un régimen sin derechos para los jóvenes, a fin de bajar el precio general del salario e incrementar la flexibilización de las empresas. Este régimen de vigencia de 5 años contrata cada año, reduce las vacaciones a 15 días, anula la asignación familiar, las gratificaciones, la CTS, el seguro de riesgo, el seguro de vida, y el Estado asume parcialmente aportes a de salud y a pensiones. Ciertamente no podrán los jóvenes formar sindicatos ni protestar. Está diseñado hasta el 25% de cada empresa y sus efectos reales son de precarización inmediata del régimen laboral de los jóvenes y en general de todo el país. Cambia de esta manera sustancialmente el régimen laboral peruano, llevándolo a la precarización general. Permite además amplios y arbitrarios ceses colectivos, sin justificaciones técnicas reales y a la discrecionalidad del empleador. Trastoca las condiciones de trabajo, reduciendo la atención de salud. Obliga a rebajar el sueldo monetario por bonos. El ministro ahora le dicen el pavo de Navidad, porque el ministro Segura lo que ha hecho es que da un bono a los trabajadores, pero ese bono ya no va a salir de los empleadores, va a salir del salario de los trabajadores y se va a descontar del salario de los trabajadores y no va a servir para contabilizar las CTS, las pensiones o las cosas de futuro del trabajador. O sea que ahora la canasta de Navidad, no el ministro, sino la población, aquellos que le regalen canasta de Navidad o su pedacito de pollo, va a salir del bolsillo mismo del trabajador. Restringe casi totalmente la defensa en el fuero laboral, que deje una relación desigual, dando paso a la restricción para anular el carácter tripartito, Estado, empleadores y trabajadores, de la legalidad en la institucionalidad laboral en el Perú, adscrita a la OIT y a los tratados internacionales. Segundo tema general, el paquete tributario, regalo al poder económico. El proyecto de ley 4007-2014 plantea promover la reactivación de la economía mediante una reforma tributaria, modificando las tasas del impuesto a la renta del trabajo y de fuente extranjera, régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas para promover la adquisición de bienes de capital, contrato de estabilidad tributaria en minería. Asimismo, se proponen modificaciones al texto único ordenado del Código Tributario y de la Ley General de Aduanas. Rápidamente veamos cada uno de estos temas. Reducción del impuesto a las empresas. Estas modificaciones tributarias significan fundamentalmente una reducción de las tasas actuales, cuyo nivel máximo era del 30%, planteándose una reducción progresiva en caso de las rentas empresariales con tasas de 28% 2015-2016, 27% 2017-2018 y 26% en el ejercicio 2019. Se argumenta que esta reducción de impuestos facilitará las inversiones y la generación de empleo con el objeto de recuperar la senda del crecimiento con tasa del 5%. Pero esto no es cierto y va en contra de la experiencia latinoamericana. Si apreciamos las tasas vigentes en otros países, no lo que el ministro ha dicho que habla de promedios, veamos las tasas de otros países que están a contracorriente de lo que se hace en el Perú. Costa Rica 30%, Salvador 30%, Nicaragua 30%, Uruguay 30%, con tasas mayores, Argentina 35%, Brasil 34%, Colombia 33% y Chile las está subiendo, justamente para hacer frente a la crisis. B. Reducción tributaria de cuarta y quinta categoría. Estas modificaciones tributarias significan en lo fundamental un aumento de las ganancias monopólicas de los grupos económicos dominantes y una recuperación del poder adquisitivo de la tecnoburocracia pública y privada que constituye los segmentos A y B de nuestra población.
El MEF estima una menor recaudación de 3.151 millones de soles, que representan más de 1.000 millones de dólares. Es difícil creer que este paquete tributario neoliberal se convierta en el motor de una política fiscal expansiva que reactive la demanda interna. Los grupos económicos controlados por el oligopolio bancario financiero no tienen problemas de liquidez, disponen de los recursos existentes en el sistema financiero y pueden acceder fácilmente a créditos con tasas de interés baratas para financiar sus inversiones. Si no lo hacen, es por las restricciones externas y la debilidad del consumo nacional, porque la mayoría de la población o recibe el salario mínimo de 750 soles o tiene ingresos promedios de 1.500 o 2.000 nuevos soles, que la convierte en una precaria e inestable clase media, sobreendeudada por los créditos de consumo y que tiene problemas para acceder a crédito de largo plazo con la adquisición de una vivienda mediante préstamo hipotecario. Es poco creíble la afirmación del MEF que señala que se mantendrá la presión tributaria de las empresas en alrededor del 33% en razón del incremento del impuesto al reparto de utilidades o dividendos. Las tasas nominales se incrementan en la tasa actual de 4.1 progresivamente a 9.3 en el 2019. Esto supone dos condiciones: capacidad efectiva de SUNAT y monitoreo de los manejos financieros de las grandes empresas, transferencias y compras mutuas asentadas en nuestra economía. Este incremento de tasas es un saludo a la bandera, o sea, es ineficaz. En el paquete se han suspendido los controles de la elusión tributaria a SUNAT por carecer de personal especializado y capacidades operativas necesarias para este control. Se ha regalado la condonación de impuestos a un puñado de grandes empresas sin ninguna condición de invertir. Se ha entregado el mercado nacional a los importadores con reducciones arancelarias, afectando a los productores nacionales que producen para el mercado interno y para exportar. En tercer lugar, beneficios tributarios a empresas mineras, de energía e inmobiliarias, privatizando los territorios y la obra pública. Para las empresas mineras que gozan de estabilidad tributaria y que difícilmente renunciarían a esta joyería frente a una reforma tributaria que podría ser cambiada por el siguiente gobierno, el gobierno les da un adicional. En el anterior paquete económico, Ley 30.230 del 12 de julio del 2014, se habían ampliado los beneficios tributarios para las inversiones complementarias y se puso un límite mínimo de 250 a 500 millones de dólares según los casos. Ahora, el paquete neoliberal reduce este techo mínimo a 25 millones de dólares y en un acto entreguista como lo fue en nuestra historia el traidor laudo de la Brey Pariñas a favor de la IPC, establece el concepto de unidad económica administrativa al territorio comprendido en la concesión minera, en donde la autoridad y las decisiones de inversión quedan en manos de la empresa. De esta forma se crean nuevos enclaves territoriales al servicio de una economía minera extractivista. Con este paquete económico, cualquier inversor menor puede gozar de los beneficios tributarios que más podrían querer las empresas transnacionales de la gran minería, lo que es muy grave en el escenario actual, donde se promueven inversiones mineras extranjeras de más de 50.000 millones de dólares, cubriendo una gran parte del territorio nacional. Que vengan las inversiones, pero en acuerdo con el Perú, en territorio manejado por el país, con obras públicas hechas en función del interés nacional y no solamente manejadas por las empresas. Se ha abierto camino a la privatización de obras públicas en los territorios, por empresas sobre todo mineras, de energía e inmobiliarias, haciendo que ellas decidan en las APP y en obras por impuestos el tipo de obras públicas a su antojo e interés empresarial en los territorios de las concesiones mineras y no en función de planes públicos aprobados por los gobiernos y autoridades locales y regionales para el desarrollo de las poblaciones y la producción nacional. El poder monopólico plutocrático goza de convenio de estabilidad tributaria, por lo que las grandes empresas mineras, petroleras, gasíferas gozan de beneficios tributarios. Incluso en los últimos años presentan estados financieros sin utilidades y algunos con pérdidas. La SUNAT ha señalado recientemente situaciones dolosas de omisión al impuesto a la renta. Un mecanismo utilizado es la manipulación de las transacciones entre empresas extranjeras, que el paquete no toca, muchas de las cuales son filiales o empresas asociadas al mismo grupo económico transnacional. Entre 2007 y 2012, las operaciones por precio de transferencia, monto que pactan dos empresas para transferirse bienes, servicios o derechos, llegaron a 370.000 millones de dólares, de las que los 65% correspondieron a operaciones internacionales. La renta omitida por la manipulación de los precios de transferencia alcanzó los 350 millones de dólares el 2013, lo que implica una omisión del impuesto a la renta de 105 millones de dólares y sobre eso no se habla.
Ha habido un debate con el ministro de Economía el día de hoy, y el ministro por primera vez ha respondido frente a otra alternativa que se ha planteado sistemáticamente por diversos sectores, más allá de las orientaciones políticas, porque hay 3 puntos centrales que se plantean como alternativa y que se deben discutir y que el ministro las ha simple y llanamente rechazado. En vez de esta política que incrementa la brecha de la desigualdad en el Perú, se planteaba reducir el IGB, y a partir de reducir progresivamente el IGB hasta 3 puntos, lograr el incremento del salario mínimo vital que permitiría una reactivación rápida de la producción. Ambas cosas permitirían en la población tener recursos efectivos. Dele tiempo. Terminando, señora presidenta, una reducción del IGB permitiría tener dinero en el bolsillo efectivo para la mayoría de los peruanos, porque el IGB es un impuesto general a las ventas que es ciego, que es general, que es lo que permite en forma indirecta que los más pobres y los más ricos paguen lo mismo. Lo que se plantea es justamente que se reduzca el IGB y que esa reducción del IGB le dé capacidad de gasto efectivo que reactiva la demanda inmediatamente, y que al mismo tiempo a los empleadores que tienen que pagar impuestos, que tienen que pagar aumento del salario, sus ahorros que sacan los puedan invertir también en mejorar el salario mínimo. Y respecto al salario mínimo, es una obligación del gobierno, obligación legal, que ya van casi 3 años que no se ha incrementado el salario mínimo. En todos los países la manera mejor de redistribuir en una situación de crisis es incrementar el salario mínimo, junto con la rebaja de los impuestos tipo el IGB. Y aquí el salario mínimo se mantiene congelado de manera ilegal, porque debería haberse necesariamente incrementado el salario mínimo. Se propone una elevación progresiva del salario mínimo que permitiría tener trabajadores con derechos. Pero yo quiero terminar señalando al respecto que hay otras 2 medidas fundamentales complementarias a ambas. Es necesario impulsar masivamente la inversión pública, articulando los niveles de gobierno nacional, regional y local con los controles necesarios para obras prioritarias en relación al agua, a la agricultura pequeña, familiar y comunal, a los créditos para las MIPES, a las tasas preferenciales, a las conexiones de gas domiciliario, a las becas para los estudiantes, a los programas alimentarios y a medida de mitigación y adaptación ambiental. Debe incluirse en el presupuesto de la República al 2015 la autorización de partidas para esta política y programas de inversión, pero lamentablemente hay obras muy pequeñas, muy dispersas o muy dispares. Y por último, hay que afianzar los derechos del trabajo, para lo cual el Poder Ejecutivo debe promulgar el proyecto de Ley General de Trabajo del Consejo Nacional de Trabajo. En vez de precarizar el trabajo y generar regímenes excepcionales que lo hacen todavía más precario, debería darse curso a los derechos de negociación colectiva sin restricciones, incluyendo lo de la administración pública y las empresas del Estado. Señora Presidenta, señores congresistas, no estamos solamente ante cualquier paquete, estamos ante un paquete que quiere profundizar la crisis y generar un cambio en la economía nacional del país y en la relación de fuerzas. Un cambio que solamente puede ser sostenido con un endurecimiento de la política y una restricción de la democracia. Un cambio que solamente puede ser sostenido en esta desigualdad inmensa entre una plutocracia beneficiada ampliamente y un pueblo precarizado en base a la restricción de la vida democrática. Por eso es que este paquete económico es un paquete que no ayuda al país. Debería entender el gobierno que es el momento más bien de escuchar el reclamo de las mayorías nacionales que plantean que se puede reactivar de otra manera la economía nacional, se puede hacer frente a la crisis inmediata con esta medida de corto plazo y se puede y se debe Termine, congresista, culmine. Beneficiar a la propuesta que se trae en el paquete económico.